Qué bueno que el Señor te trajo en esta mañana. Bienvenidos todos los hermanos, amigos que normalmente nos acompañan domingo a domingo. Si vienes por primera ocasión, la verdad nos da muchísimo gusto que estés aquí. Si regresas después de algún tiempo, bendito sea Dios porque estás aquí. Qué bueno que estás, qué bueno que el Señor te trajo. Si viniste aquí, créeme, Dios quiere hacerte el bien, quiere edificarte con su palabra, quiere moldearte, hablarte, quiere hacerlo con cada uno de nosotros. Tengamos eso muy presente. Entonces, gracias a Dios por la vida de cada uno de los que estamos aquí. Y vamos hoy a hablar un tema muy importante del ciclo del mensaje del Señor a su iglesia, que hemos estado hablando desde las semanas pasadas. El día de hoy vamos a hablar de un tema que tiene que ver con el amor hacia Dios. Y el hecho de que estemos hablando de iglesias no quiere decir que no estemos hablando de mi propia vida. Cuando Dios le habla a su iglesia, le habla a personas y el mensaje es un mensaje dirigido hacia lo colectivo, o sea, hacia el grupo, pero también está dirigido directamente hacia las personas. Es algo que nos aplica. Es algo que nos aplica si somos cristianos, por supuesto, si somos parte de su iglesia, por supuesto, pero también si está el Señor trayéndonos a escuchar su palabra y tengo 1, 2, 3, 5 veces de escuchar su palabra y no he tomado la valiosa decisión de entregarle mi vida a Jesucristo, por supuesto que me aplica, por supuesto que es necesario entender lo que el Señor tiene que hablarle a su iglesia para que yo la pueda comprender y tomar decisiones de manera adecuada. El día de hoy vamos a hablar de una carta que el Señor le dirige a una de las iglesias que aparecen en el libro de Apocalipsis. Es la primera carta. La iglesia es la iglesia de Éfeso y he llamado esta enseñanza cuando el amor de una iglesia se enfría. Quiero abrir la escritura en el libro de Deuteronomio, capítulo 10, versículo número 12, para introducir la enseñanza y entender el contexto. ¿Qué es lo que Dios está pidiendo de cada uno de nosotros? Dios nos trajo, nos quiere hacer el bien, nos quiere salvar, nos quiere limpiar nuestros pecados, quiere cambiar nuestra vida, pero está esperando algo de nosotros. De cada uno de nosotros está esperando Dios algo y eso no lo tenemos que perder de vista. Dice Deuteronomio 10, versículo número 12. Dice, ahora pues Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos tus caminos. Y aquí este es el énfasis de este día. Dice, y que lo ames. Y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Una mujer le diría a un hombre, si puedo ilustrarte este pasaje con una metáfora de nuestra vida cotidiana. Un hombre le dice a una mujer, ¿sabes qué? Quiero que te cases conmigo, te voy a comprar casa, te voy a comprar coche, te voy a comprar vestidos, te voy a comprar joyas. Y ella dice, no, lo único que quiero de ti es que me ames, en realidad. ¿Sí? Y eso es precisamente lo que vamos a estar hablando en esta mañana. Lo que Dios espera de cada uno de nosotros y la principal verdad que Dios espera de su iglesia. Hagamos una oración y pidámosle al Señor que Él nos bendiga. Padre, gracias porque estamos aquí, Señor. Bendito sea tu nombre por el momento de descanso que nos proporcionó la alabanza, Señor. Padre, bendice tu palabra y háblanos a través de ella. Que sea tu Espíritu Santo sobre nuestras vidas, para ayudarnos a entender tu verdad, Señor. Abre mi boca, Señor, dirígela hacia tu verdad, abre los corazones de cada uno de los que estamos aquí presentes, Señor, para que cada uno de nosotros tenga oídos para oír. En el nombre precioso de Jesucristo te lo pedimos. Amén. Quiero comenzar esta enseñanza diciéndote que el libro de Apocalipsis es un libro que está lleno de lenguaje figurado, lleno de metáforas, lleno de un lenguaje que no es
precisamente el directo o el natural, sino que se ocupan mucho las metáforas y las comparaciones. Y quiero ilustrarte porque vas a encontrarte en las cartas que vamos a estar leyendo en los siguientes días, lenguaje metafórico. Vas a ver, por ejemplo, que Dios le habla a los candeleros, o habla de candeleros y habla de estrellas. Entonces yo quisiera simple y sencillamente poner la base de a qué se refiere. La misma escritura nos habla a qué se refiere cada cosa, y hoy quiero solamente explicar dos comparaciones metafóricas de Apocalipsis antes de proceder a enseñar. Apocalipsis 1:20 dice a qué nos vamos a referir o a qué se va a referir el Espíritu Santo hoy al utilizar la palabra. Dice: el misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y de los 7 candeleros de oro, dice, es el siguiente. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias, y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Es importante. Candeleros, tú lo ves en las cartas que vamos a estar estudiando en los próximos días. Cuando la Biblia se refiere en el libro de Apocalipsis a un candelero, se refiere a una iglesia. Y cuando se refiere a una estrella, se refiere a lo que la palabra ángelos, la palabra griega ángelos quiere decir. O sea, no necesariamente es un ángel, aunque se utiliza primeramente para los ángeles, sino también se utiliza para los mensajeros y para los enviados. Y es importante entender que si tú tratas de ver cuándo Dios en toda la Biblia le escribe una carta a un ángel, te vas a dar cuenta que en ninguna ocasión. Sin embargo, Dios sí le escribe cartas a sus mensajeros, a sus pastores, a los responsables de las personas que presiden las iglesias. Eso es importante. Entonces, una estrella es realmente el responsable o el mensajero de compartir el mensaje a la iglesia, y un candelero es una iglesia. Dice Apocalipsis 2:1. Entonces sí, escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros, dice eso. ¿Qué está diciendo el pasaje? Bueno, el Señor ha de dirigirle un mensaje a esa iglesia, y lo dirige al mensajero, al responsable de esa iglesia. Lo dirige toda la iglesia, sin embargo se dirige en primer término al responsable. Amado, es importante entender el contexto en el que está escrito esta carta a los Efesios. Si tú quieres ver, es la segunda carta que se le escribe al libro de Efesios. La primera es la epístola a los Efesios, una epístola que está llena de doctrina, que está llena de cosas, de tesoros maravillosos. Tú quieres entender la gracia, lo único que tienes que hacer es leer detenidamente el primero y segundo capítulo del libro de Efesios. Es una epístola doctrinalmente grandiosa, poderosa, rica. Y esta carta que estás leyendo, o que vamos a leer a continuación, es una carta de 7 versículos nada más. Es la segunda carta a los Efesios. Y hay que entender el contexto en el que está escrita. Por ejemplo, si me haces favor de poner el mapa, ahí tú tienes un mapa. Es una carta escrita a una iglesia real que está en Asia Menor. Es una ciudad llamada Éfeso. Esa ciudad llamada Éfeso, o esa iglesia levantada por el Espíritu Santo en esa ciudad llamada Éfeso, fue poderosamente influenciada por el apóstol Pablo. No necesariamente el apóstol Pablo inició esa iglesia. Sin embargo, aquí yo quisiera hacer una pausa y yo quisiera que entendamos algo, porque va a decir, hermano, ¿por qué nos empieza a hablar de historia? Yo quisiera que tú entiendas una cosa. Si estuviéramos hablando de béisbol, y tú quisieras pensar, bueno, ¿a quiénes escogió el Señor para levantar esa iglesia? Yo te diría, si estuviéramos hablando de béisbol, que mandó a puro de grandes ligas. O sea, a puro grande, si lo quieres ver así. A puro grande en la escritura. Tuvo esa iglesia la influencia
no poca de 3 años del apóstol Pablo. No solo eso, tuvo también la influencia de 2 colaboradores del apóstol Pablo, que son los que primeramente trabajaron en esa iglesia, que son Aquila y Priscila. Ellos están mencionados en el libro de los Hechos. Pero no solo eso, sino que en esa iglesia, los principios de esa iglesia, estuvo un personaje que la Escritura lo describe como una persona poderosa en las Escrituras. Ese hombre se llamaba Apolos. Ese hombre era una persona que conocía también el Antiguo Testamento, que era capaz de demostrar y dejar callados a los judíos, de demostrar que Jesucristo era el Cristo a través de las Escrituras. Era un hombre poderosísimo en doctrina, fuertísimo en doctrina. No era, o sea, era una persona muy importante. Si tú has leído el libro de los Hechos, te vas a dar cuenta. Aquila y Priscila se dan cuenta de este hombre, le explican el evangelio, y después, quizá los tiempos y los momentos no quedan claros. Es evidente que esta iglesia es edificada poderosamente por el apóstol Pablo. Es importante entender eso, porque Dios escogió a si hablamos de tamaños, escogió a los más grandes para edificar a una iglesia que estaba en un contexto cultural muy necesitado de los más grandes o de los más capacitados para llevar a cabo la obra de levantar esa iglesia. Y mira, es importante entender también el contexto en el cual Dios levantó esa iglesia. Es una iglesia que estaba metida en un contexto cultural como todo lo que fue el antiguo mundo, lleno de idolatría, lleno de hechicería, lleno de toda clase de inmoralidad sexual. Pero esta ciudad en particular era una ciudad que estaba sumergida era la gran metrópoli, si tú lo quieres ver así, de la idolatría, de la hechicería, de la inmoralidad en muchísimos sentidos. Y ahí en ese lugar, y con esta clase de colaboradores, Dios levantó una iglesia poderosa en todos los sentidos. Dios hizo grandísimos milagros para levantar esta iglesia. Hechos 19, vamos a leerlo rápidamente, para que te des cuenta de todo lo que hizo Dios para levantar en medio de las tinieblas, encender lo que la Biblia le llama una lámpara. O sea, de lo más oscuro y refundido del pantano, si lo quieres ver así, Dios obra poderosamente para levantar un grupo de creyentes que pongan muy en alto su nombre. Y Hechos 19, versículos 8 al 20, nos da más o menos una idea. Lo vamos a leer rápido, sin embargo nos da la idea correcta. Y entrando Pablo en la sinagoga, habló con denuedo por espacio de 3 meses, discutiendo y persuadiendo acerca del reino de Dios. Pero endureciéndose algunos y no creyendo, maldiciendo el camino delante de la multitud, se apartó Pablo de ellos y separó a los discípulos, discutiendo cada día en la escuela de uno llamado Tirano. Así continuó por espacio de 2 años, de manera que todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor Jesús. Y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo, de tal manera que aún se llevaban a los enfermos los paños o los delantales de su cuerpo, y las enfermedades se iban de ellos, y los espíritus malos salían. Pero algunos de los judíos, exorcistas ambulantes, intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo: os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. Había 7 hijos de un tal Esceva, judío, jefe de los sacerdotes que hacían esto. Pero respondiendo el espíritu malo dijo: a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros, ¿quiénes sois? Y el hombre en quien estaba el espíritu malo, saltando sobre ellos y dominándolos, pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. Y esto fue notorio a todos los que habitaban en Éfeso, así judíos como griegos, y tuvieron temor todos ellos, y era magnificado el nombre del Señor Jesús. Y muchos de los que habían creído venían confesando y dando cuenta de sus hechos. Asimismo,
muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros y los quemaron delante de todos. Hecha la cuenta de su precio, hallaron que era 50,000 piezas de plata. Así crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. Fíjate qué contexto tan glorioso en el cual Dios levantó esa iglesia. O sea, escucharon los judíos, escucharon los griegos. Dios hizo milagros extraordinarios. Yo no sé si te puedes imaginar que a algún enfermo le lleven el trapo que tocó el cuerpo de Pablo y que ese enfermo sane o se ha echado fuera un demonio. Un contexto en donde los imitadores eran avergonzados y eran descubiertos. Un contexto en el cual los pecadores abierta y públicamente, en un medio de un contexto tan hostil me refiero a una sociedad completamente mundana, venían y abiertamente confesaban sus pecados. Hechiceros que venían y no solo se convertían a Jesucristo, sino delante de todos venían y quemaban sus libros. Y amado, no era cosa pequeña el precio que le ponen a esos libros. Si hiciéramos la conversión, sacaríamos muchos millones de pesos lo que valían esos libros de hechicería y de magia. Los brujos, los hechiceros confesando a Jesucristo como su Señor. En fin, judíos y griegos convirtiéndose al ver todas esas cosas. Una época de muchísima gloria. ¿Sí estamos comprendiendo? De muchísima gloria. En ese contexto Dios levantó a la iglesia. Ahora, la corriente contra la cual tenía que remar esa iglesia, dice, bueno, ¿por qué Dios hizo tantos milagros? ¿Por qué Dios hizo tantos prodigios? ¿Por qué envió a esas personas? Bien, muy sencillo. Porque esa iglesia estaba ubicada en una situación social muy especial. Por ejemplo, aunque Éfeso no era la capital de esa provincia, sino más bien Pérgamo, una iglesia de la cual vamos a estar hablando las próximas semanas. Pérgamo era la capital. Sin embargo, Éfeso tenía mucho mayor importancia. Un escritor romano dijo que Éfeso la llamó la luz de Asia. ¿Por qué? Porque tenía, nada más por darte un dato, era el puerto más grande de toda Asia. O sea, todos los barcos que llegaban a comerciar, llegaban ahí. Había gente de todos lados, influencia de todos lados. Todo el mundo que quería comerciar llegaba a ese lugar. Lo mismo por barco que por tierra. Había 4 grandes caminos que llegaran a Éfeso. O sea, era una ciudad llena de diversidad en cuanto a culturas, también en religiones, y obviamente en abominaciones. Era una ciudad que tenía toda clase de diversión. Era grande en teatros, por ejemplo, había grandes expositores de drama, de poesía en esa ciudad. O sea, todo el esplendor de lo que era la Grecia antigua y el Imperio Romano se veía en Éfeso en toda su esplendor, en toda su magnitud. Había en ese lugar unos juegos que eran tan importantes que competían en importancia con los mismos Juegos Olímpicos, nada más para que te des una idea. O sea, eran tan importantes los Juegos de Éfeso que rivalizaban en importancia con los mismos Juegos Olímpicos. O sea, era una ciudad muy diversa, llena de distractores, llena de idolatría, llena de paganismo. Y hablando, si tú quieres hablar un poquito de lo que era la religión era abominable en muchos sentidos. Era el lugar en donde estaba el templo de Diana, la que está mencionada en la Escritura. Y hay algo bien importante que destacar. En esos entonces la religión estaba mezclada absolutamente con la fornicación. Había muchísima idolatría y los templos estaban llenos de sacerdotisas que realmente no eran sino prostitutas. Y en los templos se hacían verdaderas orgías, así, con las personas que llegaban ahí a adorar y a buscar a Diana y a comprar el templecillo, bien, era un lugar donde la fornicación era lo más normal del mundo, era completamente bien vista, no había ningún problema. Ok,
en ese contexto, Dios levanta una iglesia. Y tú te imaginarás, fíjate, cuando el apóstol Pablo predicó el evangelio en ese lugar, los idólatras de Diana dejaron a Diana y quisieron apedrear a Pablo por predicar el evangelio. Los hechiceros rechazaron la hechicería. Los creyentes empezaron a caminar en santidad en un contexto completamente pagano y mundano. O sea, la persecución que se vino sobre esa iglesia fue muchísima. Y de hecho, por eso queremos, o por eso quisiera yo empezar a comentarte hablando de la iglesia de Éfeso. Si nosotros pudiéramos ver a la iglesia de Éfeso, realmente deberíamos de quitarnos el sombrero, amado. Algunos que conocen el pasaje quizá dicen, bueno, Éfeso fue la iglesia que perdió su primer amor, eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Sin embargo, si nosotros estuviéramos al lado de Éfeso y conociéramos la calidad espiritual, la calidad de iglesia que tenía esa iglesia, amado, no somos el polvo que se pega debajo de las sandalias de los pies de esos cristianos. Y de hecho el apóstol Pablo empieza su carta a ellos no reprochándoles, sino más bien reconociéndoles sus actos de fe. Y por ahí podemos empezar. Apocalipsis 2, versículos del 1 al 3. Dice, escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Dios no empieza reprochándole nada, sino empieza reconociéndole sus actos de fe. Y le dice, yo conozco tus obras. Yo conozco, ¿qué es lo que está queriendo decir? Yo conozco tus caminos. La iglesia de Éfeso era una iglesia que se mantenía pura en medio de un lugar completamente pagano. O sea, si tú vivieras en Éfeso, podrías caminar, no sé, unas cuadras de tu casa y ahí ver a personas fornicando casi en medio de la calle. Era una ciudad completamente pagana y era loable que esa iglesia se mantenía en un estado de pureza y de santidad, cuidando su corazón en medio de tantísima oscuridad. Fíjate, nosotros, aunque vivimos en una ciudad muy hostil en cuanto a la inmoralidad, te aseguro que no estamos en un lugar tan inmoral como era entonces Éfeso. Y sin embargo Dios le alaba a esa iglesia, se conservan puros, se conservan santos, se conservan respetando mis mandamientos y guardando sus corazones. Esto es, tú no veías a los hombres de codiciosos, ¿verdad? Tú no veías a los hombres de avaros, tú no veías a los hombres dejar todo, en lugar de irse a la iglesia, irse a meter, no sé, al teatro o a cualquier otra actividad que hubiera en Éfeso. No, se conservaban puros. No se revolvían con toda la inmoralidad que había ahí. ¿Qué más les reconoce? Dice que les reconoce también su arduo trabajo y perseverancia. Era una iglesia que en medio de las tinieblas no se fue a esconder en una esquina, sino que siguió haciendo lo que vio ver a Pablo, a Apolos, a Aquila y a Priscila hacer. Predicaba públicamente en las plazas, en los parques, arriesgándose ¿a qué? A ser perseguidos, a ser apedreados. Porque ¿contra qué iban a predicar? Iban a predicar contra Diana, iban a predicar contra la idolatría, iban a predicar contra la fornicación que veían, iban a predicar contra las cosas que estaban viendo, y lo iban a hacer con valor, y lo hacían. Lo hacían con bravura, no con timidez. Mira que pocas veces Dios le reconoce a una iglesia
esa clase de trabajo. Y no solo trabajaron duro, sino que trabajaron perseverantemente. No era una iglesia de llamarada de petate, amado. O sea, no era de, ahora sí vamos a irnos al parque, y a los 2 meses ya no estaban en el parque. No, ellos estaban año tras año, día tras día, jornada tras jornada, perseverando, predicando el evangelio. O sea, eran muy perseverantes haciendo la obra de Dios. Eran perseverantes en congregarse, eran perseverantes en predicar el evangelio, eran perseverantes en hacer buenas obras, eran perseverantes en todo lo que Dios les había encomendado. De verdad, ojalá podamos dimensionar. Si algo alaba a Dios en la Escritura y le reprocha al cristiano es la fluctuación. Y esta iglesia era ejemplo de perseverancia. O sea, se proponían predicar el evangelio y se sostenían predicando el evangelio a través del tiempo. Se proponían hacer misericordia y se sostenían haciendo misericordia a través del tiempo. ¿Sí estamos comprendiendo esa parte? Bien. ¿Qué más les alaba? Les dice que les alaba que no toleraban el pecado. Decía que no pueden soportar a los malos. O sea, no eran personas que, por ejemplo, tenían un fornicario que se estaba haciendo pasar por hermano y que se quedaban callados. Pues no, Dios ama al pecador, pero aborrece su pecado. Amado, eso es una herejía. Eso no existe en la Biblia. No existe en la Biblia, es una herejía. Así se predica ahorita y se tiene predicando desde algún tiempo, es herejía en algunas iglesias. Dios le ama, pero aborrece su pecado. O sea, ¿cómo? Más bien la Escritura dice que si tú eres pecador, y lo digo con todo respeto, Dios está airado con el pecador todos los días. Y si no se arrepiente, dice el Salmo, va a extender su arco y lo va a atravesar con su flecha. Eso es lo que dice la Escritura. Entonces, también en la Escritura hay un precioso balance. Jesucristo dio a su Hijo por sus pecadores. Por lo tanto, a los pecadores les concede arrepentimiento y perdón de pecados. Amén. Sin embargo, esa herejía de que Dios le ama pero aborrece su pecado, no está en la Biblia. Si alguien te predicó así, te predicó mal. O sea, si estás en pecado, si estás mintiendo, si estás robando, si estás fornicando y no te has detenido en hacerlo, amado, discúlpame, pero no eres ninguna niña de los ojos de Dios, eres su enemigo. Con todo respeto. Dios te abre la puerta, la posibilidad de que te reconcilies y te arrepientas. Amén. Y esta iglesia de Éfeso tenía claro eso. Bien claro lo tenía. Decía, así se predicaba, con ese celo se predicaba el evangelio y con esa ética se predicaba o se vivía dentro de la iglesia. Si alguien estaba deshonrando el nombre del Señor delante de la iglesia, eso no, se aplicaba correctamente en Mateo 18. A ver, hermano, arrepiéntase. ¿No se arrepintió? Ok, vamos a hablar 2. ¿No se arrepintió? Está bien. Vamos a decírselo a la iglesia. Esta persona está en fornicación, no puede estar en la comunión. ¿Así? Con ese celo. ¿Por qué? ¿Porque eran muy legalistas? No. Porque amaban mucho a Jesucristo. Y no querían que su nombre fuera deshonrado. ¿Sí? No querían que el nombre de Jesucristo fuera pisoteado y deshonrado. No querían que nadie hablara mal del nombre de Jesucristo. Porque ellos mantenían, no sé, un fornicario o un ladrón ahí en medio de la iglesia. Entonces, no lo soportaban. Eran ejemplo en eso. Qué cosa tan grande, ¿no? Dios nos conceda, amados, ese celo. ¿Qué más tenían? Dice que había probado a los que se decían ser apóstoles y no lo son. O sea, tenían el conocimiento de la palabra suficiente como para discernir cuando una persona había sido enviada de parte de Dios y estaba predicando el evangelio verdadero y cuál no. Mira, ahorita, por ejemplo, si estamos en los tiempos en los cuales tú estás viendo el predicador de moda en internet, te gusta YouTube y este otro, y no sabes ni qué cosa, ni cómo vive, ni de dónde sacó lo que estás, pero está feliz, tú bien, porque se siente bonito. Muchos de los que hoy se dicen cristianos están siendo arrastrados por todo viento de doctrina, así dice la Escritura. Pablo temía eso y le decía a algunas iglesias, temo que ustedes que no tienen el discernimiento para entender el mensaje y discernir a quién tienen enfrente y lo que les está predicando sean extraviados de Jesucristo. Bueno, Dios le alaba a esta iglesia que ella sí tenía el discernimiento. ¿Por qué? Porque conocía la Escritura.
porque conocía la verdad, porque conocía las advertencias y porque cuando se paraba una persona decía, no, sí me dice el Señor. Y era falso. Tenían la capacidad de decir, a ti no te envió el Señor. Y eso que estás predicando no es del Señor. Así que con permiso, fuera de aquí. ¡Wow! Qué cualidad tan grande, ¿no? Tan loable. ¿Qué más les reconoce el apóstol? Versículo número 3. Dice, y has sufrido. Fíjate, les reconoce que era una iglesia que sufría por la causa de Jesucristo. Amado, esto es bien importante. Si a Pablo lo apedrearon por predicar contra Diana, a esa iglesia siguió sus pasos. Esa iglesia fue muy sufrida. De hecho, déjame decirte que Éfeso se volvió famosa porque cuando los cristianos empezaron a ser llevados a Roma para ser arrojados a los leones, normalmente pasaban por Éfeso y era una especie de desfile. Y a Éfeso ya se le conocía como la carretera de los mártires. Así se le conocía. ¿Por qué? Porque verdaderos cristianos que lo daban todo por Cristo, que se paraban por el evangelio, que se paraban valientes, que no negaban a su Señor ante la presión del mundo, eran llevados a ser mártires. Eran corridos de sus trabajos, llevados al César, castigados. Y esa iglesia lo había sufrido en carne propia. O sea, para que el Señor se lo reconozca, amado, no es de que tu mamá no te invitó a comer y ya no te quiere ver y te hace mala cara porque eres cristiano. Porque en estos tiempos ya con eso para muchos es así como que, ay, seré cristiano o no seré cristiano. Mi mamá ya no me va a hablar. No. Antes, en esos tiempos, ser cristiano es decir, ¿qué parte de mi cuerpo va a devorar primero el león? De ese tamaño era el asunto. ¿Me voy a acobardar ante el rugido del león o no me voy a acobardar ante el rugido del león? ¿En qué latigazo voy a negar al Señor? ¿En el 35, en el 5 o en cuál? Eso costaba ser cristiano. Nada que, ay, que me van a correr de mi trabajo, que me van a ver feo. Nada de esas cosas. O sea, era una iglesia verdaderamente sufrida, que pagaba el precio por Jesucristo y Dios se lo reconoce. Aparte, en esta iglesia, Dios le reconoce 2 veces con la palabra upomone, que es la palabra perseverancia o paciencia, se traduce paciencia, y tiene 2 vertientes. Perseverancia en hacer el bien y perseverancia en resistir. ¿Has escuchado la expresión de que las puertas del Hades no prevalecerán contra ella? ¿Ok? El diablo golpea a la iglesia y golpea y golpea y golpea. Y esta iglesia en particular estaba probada en su resistencia, en sufrir y en soportar penalidades por amor a su Señor. Dice, y reitera el versículo número 3. Fíjate cómo es importante. Esta iglesia era rica en buenas obras y en predicar el evangelio. Dice, y has trabajado arduamente, y aquí pone y subrayo el motivo de su trabajo. Dice, has trabajado arduamente por amor de mi nombre. Era una iglesia que en sus inicios estaba enamorada de Jesucristo y trabajaba duro y se esforzaba y se amaban y luchaban y sufrían y padecían y no desmayaban. Dice, y no has desmayado. Es una iglesia que si la tuviéramos enfrente, amado, deberíamos de quitarnos el respeto, el sombrero en señal de respeto ante la calidad espiritual tan importante. Un reconocimiento más les hace el Señor. Dice el Apocalipsis 2, versículo 6. Me salto un versículo o algunos versículos. Ahí lo tienes. Dice, les reconoce otra cosa. Les dice, pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaítas, las cuales yo también aborrezco. Mira, sin hacer demasiado énfasis en qué eran las obras de los nicolaítas, déjame decirte algo. Estaba escrito, y Pablo le dice en Hechos 20 a los ancianos de las iglesias,
que de entre ellos se iban a levantar lobos rapaces. Ok, lo que está describiendo este versículo 6 es precisamente la obra de una persona que no se metió de afuera, o que no entró a la iglesia de afuera, sino que más bien fue alguien de adentro. Y se dice que de entre los diáconos de los primeros tiempos de la iglesia había un hombre llamado Nicolás, que se desvió de la fe, que empezó a predicar dentro de la iglesia falsas doctrinas. Y así como Balaam, fíjate, lo compara con Balaam, ya lo veremos cuando hablemos de otra iglesia en particular, pero es comparado con Balaam. ¿Qué hizo el profeta Balaam? Era un hombre de Dios, era un vidente. Sin embargo, este hombre, por amor al dinero, llevó a Israel a la idolatría y a través de eso lo debilitó. Bien, se dice que cuando se está refiriendo el Apocalipsis a este pasaje, una persona de adentro llevó a la iglesia o a las diferentes iglesias a la idolatría, y con la idolatría se vino una cadenita de inmoralidad. Esto es, siempre que hay idolatría hay inmoralidad. Y entonces tú empezabas a ver dentro de la iglesia ya situaciones de inmoralidad. O sea, idolatrías quizá no por el muñequito, sino por el hombre o por ciertas situaciones, pero sobre todo empezaba a haber inmoralidad dentro de las iglesias y había fornicación dentro de las iglesias, lo cual estaba completamente, pues, reprobado, ¿ok? Dios también le reconoce y le dice a esta iglesia: tú has sido firme y no has permitido que se contamine con falsas doctrinas y con esta clase de influencia que está destruyendo a otras iglesias, como ya lo vamos a ver más adelante. O sea, ustedes se han portado celosos y han guardado la verdad y han guardado la fe. ¡Wow! ¿Cuántos quisieran estar en una iglesia como esa? La verdad, yo digo, Dios, cómo me gustaría estar cerca de uno de esos cristianos que se para con fe y que a lo largo de los años está con fe, con perseverancia, y que sufre y que sabe sufrir otra vez y otra vez y otra vez y otra vez, y que el Señor mismo le reconoce su fe. Qué cosa tan loable. Ahora bien, viene el reproche. Y del reproche, al reproche tenemos que ponerle muchísima atención. Porque pareciera que con el reproche que el Señor le hace a esta iglesia, se desmorona todo lo que tenía construido. Dice Apocalipsis 2, versículo número 4. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Le alaba muchísimas cosas y solo tiene un reproche contra ella. Tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Amados, hay que entender esta parte, porque el amor del que habla la Biblia no es ese amor sentimental, romántico, de ese del cansado del camino y sediento de ti, todo meloso. O sea, no es, si bien lo que Jesucristo ha hecho por nuestras vidas debe de generar una gratitud, un sentimiento muy especial. La Biblia va mucho más allá de que te sientas un pájaro herido o que te estés cansado del camino y te sientas sediento. Y esas cosas que, con todo respeto, lo digo en serio, son cursilerías románticas de esta generación. Así. Cursilerías románticas de esta generación. No es el amor, esa clase de amor al que se refiere la Escritura. Tú quieres saber si amas a Jesucristo, la Escritura te dice claramente si amas o no amas a Jesucristo. Y no tienes que sentir bonito, ni tienes que decir, ay sí, yo amo mucho a Diosito. Cursilerías románticas de esta generación. No nos confundamos. Dios no quiere que utilices ese termómetro para saber si amas a Dios o no amas a Dios. ¿Quieres saber si amas a Dios? Ok.
la Biblia nos dice como, vámonos un poquito rápido, hermano, porque voy a usar varios pasajes aquí. Juan 14:21 nos dice cómo amamos al Señor Jesucristo. Dice, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré a él, y yo le amaré y me manifestaré a él. El que ama al Señor, respeta su palabra. ¿Cuántos dicen amén? En eso tú mides si lo amas o no lo amas. Es que ya no siento calientito, es que ya no siento cosquillitas, es que ya no me siento como jaboncito. ¿Dónde dice la Biblia de las cosquillitas, del jaboncito y de esas cosas? No lo dice. La Biblia me dice, ¿quieres saber si amas al Señor? Respeta sus mandamientos. Tú violas sus mandamientos, con todo respeto te digo, tú no lo amas. Y no te lo digo yo, lo dice la palabra del Señor. Ahora bien, la Biblia dice, o sea, este amor es un amor, es tangible, lo puedes medir, lo puedes ver. Ahora bien, la Biblia dice, es innegable que lo que el Señor Jesucristo ha hecho por nuestras vidas produce una gratitud especial, produce y debe de producir un enamoramiento en nosotros. Por eso la Escritura siempre dice, bueno, que tu motivo en hacer las cosas sea siempre mirando al Señor Jesús. La Biblia dice, puestos los ojos en Jesús. ¿Por qué? Porque cuando miramos a Jesús, cuando miramos lo que hizo por nosotros y la misericordia que tuvo, se produce algo en nuestros corazones. Y dices, ¿cómo no voy a amar a este hombre? ¿Cómo no lo voy a honrar? ¿Cómo no lo voy a servir? ¿Cómo no voy a guardar sus mandamientos? Si Él hizo todo esto por mí, si Él me sacó de esto y de esto y esto. Ok, la Biblia pone al amor como el motivo para hacer todas las cosas. O sea, es como si fuera la gasolina que echa a andar el vehículo. Así lo debes de ver en la Biblia. O sea, cuando lo que hacemos no lo hacemos por amor y por gratitud, Dios no lo recibe. Te pongo un ejemplo. Hablemos de cuestiones económicas. La Biblia dice que si tú, dice un pasaje, que no demos ni por obligación, ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. O sea, Dios ama a aquel que dice, bueno, estoy convencido de que Jesucristo dio demasiado por mí, yo lo voy a hacer y lo voy a hacer porque lo amo. Porque quiero que muchos reciban y por eso lo hago. Ok, bien. El amor debe de ser el combustible que echa a andar toda la maquinaria. Cuando no viene de ahí, tenemos un problema. Rápido, Gálatas 5, versículo 6. O sea, el amor es el combustible, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión. ¿Qué es lo que vale? Dice, sino la fe que obra por el amor. O sea, los actos de fe que van motivados por gratitud, por ver a un Jesucristo que me amó, que me rescató, que me llevan a obedecerlo y que me empujan a hacer su voluntad, eso es lo que vale. Cuando yo lo hago por Él, por llenarle el ojo, por agradecerle, por servirle, voy a hacerlo porque no hay persona más maravillosa en el mundo que Él. Él es el único que merece que yo le dedique mi tiempo, mis esfuerzos, mi vida, mi dinero y mi todo. ¿Has visto una muchacha enamorada que está frente al espejo 3 horas solamente para ir a presentarse delante de un jovencito que la va a ver media hora? ¿Por qué? Porque dice, este hombrecito vale todo. Ok, el cristiano tiene motivos mucho más elevados. El cristiano sabe que Jesucristo merece todas las cosas y que ha de ofrecerle a Jesucristo lo mejor. Entonces ahora yo te regreso a Éfeso. Fíjate, es una iglesia que vio el amor de su Señor, que vio los milagros, que escuchó a Jesucristo, que los rescató de muchísimas cosas, de muchísimos pecados. Algunos de esos hombres estaban endemoniados, algunos de esos hombres habían sido hasta homosexuales, habían sido prostitutas del templo de Diana, habían sido hechiceros, habían sido pecadores tremendos, y el Señor Jesucristo hizo grandes cosas en sus vidas, y ¿sabes qué? Lo amaban.
y por lo tanto arriesgaban sus vidas. Y tú te veías a una iglesia que se apartó de sus pecados y se mantenía santa, que oraban, que alababan, que testificaban, que sufrían, que soportaban, que perseveraban, y así eran sus inicios. ¿Sí? Estaban profundamente agradecidos. Y la Biblia nos dice que el amor debe de ser nuestro único motivo. Primera de Corintios 16:14 dice: todas vuestras cosas sean hechas con amor. Si no se hacen con amor, que no se hagan, dice la Escritura. Si no van motivadas con amor, que no se hagan. Dice, es más, la Escritura estimula a que haya un amor constante, continuo, que se procure, dice 1 Pedro 4:8, y entre todo, tener entre vosotros ferviente amor. La palabra ferviente se utiliza metafóricamente cuando algo arde, pero también quiere decir incesante, la palabra original. O sea, un amor incesante, perseverante, continuo. O sea, que haya eso. Ok. Y aquí yo te quiero llevar a una realidad, si eres cristiano. Si no se cuida lo que dice 1 de Pedro, el amor puede perder intensidad. El amor puede ir hacia abajo, puede decrecer, puede dejar de ser el combustible que mueve todas las cosas. Y así como hay coches que tienen capacidad de tener 2 clases de combustible, así el cristiano puede empezar a dejar de moverse por amor y puede empezar a seguirse moviendo con otro combustible y parecer cristiano. Dice, por ejemplo, lo que sí quiero ilustrarte con la Biblia es que el amor puede perder intensidad. Dice Mateo 24, número 12, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Si tú ves, por ejemplo, en esa iglesia de Éfeso, que hay deporte, que hay teatro, que hay toda clase de placeres a la mano, que hay toda clase de diversiones, toda clase de cosas, y el reproche del Señor es: tengo contra ti que has perdido tu primer amor. Es porque algo estaba conquistando el corazón de esos efesios. Algo de lo que estaba ahí en el escaparate. Y sabes que cuando los creyentes empiezan a obrar sin amor, ya no están agradando al Señor. Primera de Corintios 13, versículo 1 al 3, nada más para que quede clarísimo. O sea, tú puedes tener obras de fe. ¿Como cuáles? Pues como orar, por ejemplo. Como leer la Biblia. Como predicar el Evangelio. Oye, pues, si no viene, pues eso es muy piadoso, sí. Pero si no viene motivado por el amor, no sirve para nada. Dice Primera de Corintios 13, versículo 1. Dice, si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda la ciencia, y si tuviere toda la fe, de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres y entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, nada me sirve. O sea, wow. Aquí fíjate, transpórtalo un momentito a la iglesia de Éfeso. Dios no les reprocha que dejaron de predicar. Dios no les reprocha que dejaron de guardarse del pecado. Dios no les reprocha que dejaron de hacer misericordia. Dios no les reprocha nada de eso. Pero sí les reprocha que dejaron de tener esa pasión de gratitud en sus corazones. O sea, lo seguían haciendo. Seguían predicando, se seguían guardando del pecado. Pero la verdad ya como que ya el motivo ya no era la gratitud hacia Jesucristo, sino más bien un temor al infierno. ¿Sí me explico? Y cuando el combustible cambia, las cosas también para Dios cambian. Imagínate, te voy a poner un ejemplo. Imagínate, levanten por favor su mano los que son casados, levanten su mano, o que algún día lo fueron. Ok, gracias. Imagínate que tu pareja llega un día por la tarde y te dice, mi amor, tengo algo importante que comunicarte. Tenemos 15 años de casados, tenemos 3 hijos, pero quiero notificarte
que ya no te amo. No te preocupes, nada va a cambiar. Voy a seguir trayendo para la casa, vamos a seguir comiendo juntos, vamos a seguir educando a nuestros hijos, vamos a seguir, pues no sé, yendo al súper juntos, pero sí quiero que tú sepas que ya no te amo, ya no siento nada por ti. Dime una cosa, ¿te ofende o no te ofende? Pero no te va a faltar nada. Pero vas a seguir siendo el esposo y la esposa. Pues sí te ofende, ¿sí o no? Ok. De igual forma, Dios se ofende cuando su iglesia no está profundamente enamorada de Él y motivada para agradarle y llenarle el ojo. Es un grandísimo pecado. Escúchalo bien, ¿eh? No, pues, bueno, sí voy a la iglesia, la verdad no tengo nada de ganas de alabar a Dios, pero pues soy cristiano, tengo 25 años de hacerlo, pues ¿por qué no lo voy a hacer este domingo? O sea, ya la inercia, ¿me entiendes? Así me educó mi mamá, ya venía yo hasta dormido, ¿no? De las orejas me traía, pero ahí estaba yo. Ahí estaba yo con mi cara, cuando todos estaban ahí alabando, yo con mi carota de, bueno, ya estoy aquí, a ver si por ósmosis se me pega algo del Espíritu Santo. Es un tremendo pecado. Dice 1 Corintios 16, 22, el que no amare al Señor Jesucristo, sea anatema. Así. Fíjate que aquí cambia la palabra y es una palabra que nos lleva no solo... Hay tres clases de amor. El amor eros, del cual no vamos a hablar ahorita, no tiene nada que ver con la relación con el Señor, pero hay dos clases de amor. Todo el amor que te he estado mencionando anteriormente es el amor ágape, el sufrido. En todas las palabras que te he citado anteriormente es el sufrido. Ok, esta clase de amor es el amor filos. Es el amor de la simpatía. De me siento bien con esta persona. De me agrada esta persona. Es mi camarada, es mi amigo, no hay nadie mejor que él. Es lo que siente un amigo por un verdadero amigo. Es esa clase de amor. O sea, que va primero del otro. O sea, es uno no base. El que no sienta esa clase de amor por el Señor Jesucristo no tiene nada en el cielo. ¿No? Imagínate tú a alguien en el cielo. Está la adoración celestial, todos postrados delante de su trono. Y el otro, como no lo ama, indiferente, ¿no? Qué bien. ¿Tú te imaginas eso? No. Yo más bien me imagino la escena celestial. Si aquí los jóvenes se extasían por ver a fulanito de tal en el concierto fulano de tal y le gritan y... La verdad, estoy seguro que las escenas celestiales de los redimidos con su Señor, al encontrarse con Él, al verlo cara a cara, estarán muchas más llenas de lágrimas, de alabanzas, de éxtasis, ¿por qué? Porque están viendo a la persona que más desean en el mundo. La Biblia le dice que es el deseado de las naciones. ¿No? Entonces de repente que en mi corazón, no, pues yo no tengo ganas de orar. Y yo sé que tengo que orar porque si no oro me voy al infierno. O sea, qué motivo tan vil y ruin. Es como voy a seguir casado con este hombre porque si no me voy a quedar sin que me mantengan. ¿Sí me entiendes? Y es lo que le reprocha a Dios a esta iglesia. Sigues sobrando, pero ya no me amas como me amabas al principio. Ya no sientes esa pasión, ya no sientes esa gratitud, ya no me adoras. Sigues cantando alabanzas, pero ya no hay esa ternura en tus labios, ya no hay esas lágrimas genuinas, ya no hay ese deseo de estar conmigo, de buscar los tesoros que yo te he dado. Ya no hay eso. ¿Sí me explico? Sigues reuniéndote, sigues sobrando, sigues trabajando, sigues haciendo cosas, pero ya no veo ese brillo en tus ojos, ya no veo esa pasión, ya no veo ese gozo, y no se me hace justo. No se me hace justo, porque yo te he dado lo mejor de lo mejor. Y mira que si hablamos del contexto de esta iglesia,
No pudo enviar Dios a mejores personas. No pudo hacer milagros más gloriosos. Oye, ¿cuántos quisieran ver que un hechicero se convirtiera y trajera su libro de hechicería y lo quemara delante de nosotros? ¿Cuántos quisieran ver eso? Ahí lo vieron por cientos. ¡Qué gloria! No pudo haber momento más sublime. No te he dado lo mejor. Sin embargo, tú ya no sientes esa pasión por mí. Entonces, Dios le llama a esa iglesia, le hace un llamado al arrepentimiento. Apocalipsis 2, versículo número 5. Recuerda, por tanto, dónde has caído y arrepiéntete. Y haz las primeras obras. ¡Wow! O sea, y mira que una iglesia celosa, pero le dice no, recuerda, estás caída y arrepiéntete. O sea, Dios está profundamente ofendido. Está profundamente ofendido. Fíjate, lo comparamos y nos transportamos un momentito a otra iglesia o a otro momento de la escritura en donde Dios, o sea, aquí le está diciendo Dios a su iglesia, recuerda por favor lo que yo fui para ti. Recuerda por favor lo que eras. Recuerda por favor de dónde te saqué. Recuerda por favor lo que era tu vida antes de que yo llegara a ella. Recuerda cómo llegaste a mí. Recuerda lo primero que hice en tu vida. Recuerda, para que recordando puedas volver a amarme. Sí, fíjate cómo lo dice en el libro del profeta Ezequiel, capítulo 16, versículo número 3. Eso nos sirve a todos y realmente este pasaje que habla de Israel realmente es una metáfora de lo que Dios hace con la vida de todo pecador. Ningún pecador puede decir, no, pues yo nada más era rencoroso. Lo demás era perfecto en mí. Isaías dice, en él no hay cosa sana sino herida, hinchazón y podrida llaga. Eso es lo que Dios ve. El hombre se ve así, bueno, no fumo, no tomo. Nada más tengo un detallito, soy un amargado. La Biblia dice que el amargado es un homicida y que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. ¿Cuántos dicen amén a eso? Entonces, la Biblia nos lleva a recordar de dónde nos sacó Dios y cómo nos veía antes de que nosotros lo pudiéramos conocer. Cómo nos miraba, con qué compasión nos miraba. Y dice Ezequiel 16, versículo 3. Dice, así ha dicho Jehová el Señor sobre Jerusalén, tu origen, tu nacimiento es de la tierra de Canaán. Tu padre fue amorreo y tu madre Etea. Y en cuanto a tu nacimiento, el día que naciste no fue cortado tu ombligo, ni fuiste lavada con aguas para limpiarte, ni salada con sal, ni fuiste envuelta con fajas. No hubo ojo que se compadeciese de ti para hacerte algo de esto, teniendo de ti misericordia, sino que fuiste arrojada sobre la faz del campo, con menosprecio de tu vida, en el día que naciste. Y yo pasé junto a ti, y te vi sucia en tus sangres. Y cuando estabas en tus sangres, te dije, vive. Sí, te dije, cuando estabas en tus sangres, vive. Te hice multiplicar como la hierba del campo, y creciste, y te hiciste grande, y llegaste a ser muy hermosa. Tus pechos se habían formado, y tu pelo había crecido, pero estabas desnuda y descubierta. Y pasé otra vez junto a ti, y te miré, y he aquí que tu tiempo era tiempo de amores, y extendí mi mano sobre ti, y cubrí tu desnudez, y te di juramento, y entré en pacto contigo, dice Jehová el Señor, y fuiste mía. Te lavé con agua, y lavé tus sangres de encima de ti, y te ungí con aceite, y te vestí de bordado, y te calcé de tejón, te ceñí de lino, y te cubrí de seda. Te atavié con adornos, y puse brazaletes en tus brazos, y collar a tu cuello. Y puse joyas en tu nariz, y zarcillos en tus orejas, y una hermosa diadema en tu cabeza. Así fuiste adornada de oro y de plata, y tu vestido era de lino fino, seda y bordado. Comiste flor de harina de trigo, miel y aceite, y fuiste hermoseada en extremo. Prosperaste hasta llegar a reinar. Y salió tu renombre entre las naciones a causa de tu hermosura, porque era perfecta, a causa de mi hermosura que yo puse sobre ti, dice Jehová el Señor. Y aquí viene el reproche. Pero confiaste en tu hermosura,
y te prostituiste a causa de tu renombre y derramaste tus fornicaciones a cuantos pasaron, suya eras. O sea, ¿qué le está diciendo Dios a esta iglesia? Dice, todo iba bien. Todo iba bien. Yo tuve misericordia de ti y tú me amabas y estabas enamorado de mí o estabas enamorada de mí. Y todo iba bien. Sin embargo, creciste. Te hiciste fuerte, fuerte en doctrina, fuerte en obras, fuerte en muchas cosas y confiaste. Y ya no confiaste en mí, sino confiaste en ti, en que eras algo. Y Dios le dice, no, mira, le dice a esa iglesia, mira dónde has caído y arrepiéntete. O sea, mira, haz las primeras obras, le dice, vuélvete a humillar, vuelve a reconocer de dónde eras. Y aquí si nosotros nos aplicamos, Dios nos está diciendo, mira lo que eras antes de que Jesucristo extendiera su mano sobre ti. Y algunos, amado, algunos si nos ponemos a regresar nuestra mirada en el tiempo, nos vamos a dar cuenta que lo que eras un alcohólico, eras una mujer amargada, eras un esclavo de la pornografía, eras un esclavo de los rencores. Si volteas y ves tu matrimonio estaba desbaratado. Y entonces, y es lo que le está diciendo Dios a esa iglesia, recuerda de dónde te saqué, vuélvete a humillar, vuelve a recordar lo que yo hice por ti. Vuelve a recordar cuando Jesucristo, cuando mi gracia, cuando mi espíritu, cuando mi palabra eran todo para ti, era lo único que alumbraba tu vida. Es lo que le está diciendo. Y lo hace con una advertencia. O sea, eso no lo deja opcional, aunque son una iglesia virtuosa. Este versículo número 5 termina con una advertencia. Dice el Apocalipsis 2:5, dice, recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieras arrepentido. ¿Qué era el candelero? Era la iglesia. No va a haber iglesia. Escúchalo bien. No va a haber iglesia. No estoy de acuerdo en que mi espíritu siga estando en medio de la iglesia, en una iglesia donde no se me ama con pasión. No estoy de acuerdo en dar mi espíritu a un grupo que no tiene esa humildad que tenía como al principio. Es lo que le está diciendo. No va a haber nada. Va a haber ahí una asamblea de personas. ¿Has visto una iglesia muerta? Una iglesia muerta donde ahí está el templo totototote. Y los 5, ¿no? Los 6 ahí. No hay influencia del espíritu. No hay nada ahí. ¿Por qué? Ahí está el reproche. No va a haber iglesia. No va a haber influencia del espíritu. Bien. Termino esta enseñanza con una aplicación. Y esa aplicación viene en el versículo número 7. Dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Entonces, bueno, si le habló a esa iglesia, ¿por qué está aquí? Porque esta carta también está escrita para todas las iglesias en todo el mundo. Entonces, esa carta fue escrita a la iglesia de Éfeso, pero fue leída en todas las iglesias de ese entonces y ha sido leída en todas las iglesias cristianas a lo largo de la humanidad. Y la escritura dice, el que tiene oído para oír, oiga lo que Dios le habló a esta iglesia. Dios nos ha de juzgar exactamente igual. Dios, por un lado, está esperando que tengamos el mismo celo, el mismo fervor, la misma santidad, el mismo esfuerzo. Está esperando de nosotros, y qué precioso sería que alabara al Señor porque hubiera personas de aquí que se paren valientemente a anunciar el evangelio a los perdidos y que sean perseverantes. Pero también dice, y tomémoslo ya para nosotros y lo tomemos como una asamblea y también tomémoslo como una persona. O sea, ya para mí, para mi propia vida. Dice, no dice la iglesia que tenga oídos, ya dice el que tenga oídos. El que tenga oídos, ya le está hablando a personas de manera individual. Dios amonestó a esa iglesia
porque Jesucristo dejó de ser su motor, o la gasolina que le impulsaba, la gratitud, perdió la pasión, perdió el brillo, perdió el celo, perdió el deseo. Vas a ir a no, la verdad tengo más ganas de aquí, de quedarme a platicar con la familia. Es que, pues no sé si ese mensaje ya lo oí. No, pues no sé si va a estar el pastor, a lo mejor ponen video. ¿Dónde está la pasión por Jesucristo? Escuchemos lo que el Espíritu le reprocha a esa iglesia. Perdió el amor y se acostumbró. Se acostumbró solamente a hacer las cosas, a orar sin pasión, a alabar sin pasión, a hacerlo sin fuego. Y entrar en una tremenda decadencia. ¿Y sabes qué? Lo peor que le puede pasar a un cristiano es entrar en el calabozo de la monotonía y de la vida sin pasión. No hay nada peor que le pueda pasar a un cristiano, que tú digas, pues es que ya sé que tengo que orar, pero no tengo nada de ganas de encontrarme con Jesucristo. A lo mejor no lo dices así, pero no tengo nada de ganas de levantarme, quisiera seguir en mi cama. La verdad, en mi corazón hay más ganas de ver La Voz México que escuchar alabanzas. En mi corazón hay más ganas de escuchar a esa mujer inmunda que sale sacando chismes a las 4 de la tarde que escuchar una buena enseñanza de la palabra de Dios sobre la Biblia. Pero soy cristiano, así me enseñó mi mamá. Así me enseñó, entonces pues yo soy cristiano, pero la verdad si me preguntas, tengo muchas ganas de subirme a un carro alegórico y danzar. En lugar de danzar delante del Señor como David, tengo más ganas. Me gustaría más estar en un momentito ahí con el carnaval, haciéndole. Mi carne quisiera más eso que esto, amado. La Escritura dice, tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Si no tienes ganas de orar, amado, si no tienes muchas ganas de perdonar, si no tienes muchas ganas de obedecer, si no realmente ya es una monotonía, una estación hueca, o si aún tu búsqueda de Dios, porque hay quien de los que me están escuchando no han alcanzado su salvación, y que venías bien, tenías con ganas, pero ya te estancaste, y todavía Jesucristo no te ha perdonado tus pecados. Y ya, mejor ya bajaste los brazos. Ya como que se acabó la energía, el vigor. Ya no hay nada que me mueva. La Biblia dice, porque dejaste de verme, dejaste de amarme. Dejaste de amarme, dejaste de pensar en lo que yo hice por ti. ¿Me prometiste que me ibas a amar? Porque a poco no, Señor, tú eres lo máximo, Señor, te amo. Todos lo hemos hecho. Mi vida daré por ti, Señor. Y sin embargo, en el interior y en los actos ya no hay ese deseo de agradar a Dios. La Escritura dice, nos dice a nosotros que eso es un grandísimo pecado. Que es un grandísimo pecado. Te preguntas a ti mismo, ¿amas al Señor Jesucristo con todo tu corazón? Más que el dinero, más que a tu esposa, más que a tus hijos, más que a tu coche. ¿Has visto algunos cómo lavan su coche? 2 horas lavando el coche. Lo pulen, está bien rascuacho el coche, pero ahí están dando el carro. Le sacan y le ponen de esto y del otro y de aquello. Y luego míralos leyendo la Biblia. Sus 3 versículos, amén, Señor. O la dormilén. O sea, están leyendo y están así. No sabes si se están humillando o se están dando de cabezazos. Esa es su pasión por Jesucristo. Decía el pasaje, el que no amara al Señor Jesucristo, sea anatema. Y sea esa palabra, amado, sobre cada uno de nosotros para llevarnos a arrepentirnos y a buscar un fervor por Jesucristo. A rogarle al Señor que se encienda y se reencienda esa pasión en nuestros corazones. Y que no haya un
estar conformados, conformes a que, ay, bueno, pues ya soy parte de la iglesia, ya me admitieron, ya, pues ya voy a bajar un poquito. La Escritura no dice eso. La Escritura dice, o más bien muestra una iglesia que está apasionada con su Señor, que está contenta con su Señor, que se deleita en la voz del esposo. Así dice la Escritura, ¿sí o no? ¿Cuántos dicen amén? Así como una muchachita se deleita en la voz del novio, así la iglesia se deleita en la voz de su Señor. O sea, hay un amor, un estar enamorado con Jesucristo. Entonces la Escritura nos dice a nosotros, así como le dijo a esa iglesia, mira dónde has caído y arrepiéntete. O sea, observa. Quizá dices, pues ya tengo un año viniendo. Ya me dicen hermano. Ya soy brother. Brother, ¿qué pasó, brother? Ya soy algo. Ya mis vecinos me reconocen como el hermano, ¿qué tal, hermano? Dios le bendiga, hermano. Ya me respetan. Acuérdate cuando eras un pecador. Acuérdate cuando el Señor te rescató de esa borrachera. Acuérdate del ridículo más grande que hiciste en tu pecado. De ahí el Señor pasó y te vio desnudo, desnuda. Tuvo compasión de ti para que recordemos tú y yo que no somos nada. Que no somos nada. Y que necesitamos estar mirando y agarrando la mano de Jesucristo. Dice la Escritura, mira dónde has caído y arrepiéntete. Vuelve a humillarte. Vuelve a humillarte como la primera vez que viste a Jesucristo. Si alguna vez Jesucristo te llevó a humillarte, vuelve a humillarte. Vuelve a humillarte como lo hiciste la primera vez que le pediste perdón. Vuelve a humillarte como lo hiciste la primera vez que reconociste que no eras nada. Porque Dios mira a los humildes. ¿Cuántos dicen amén? Porque Dios da gracia a los humildes. Dice, recuerda eso. Vamos a cerrar los ojos un momentito. Quiero hacer una oración por cada uno de nosotros. Padre, necesitamos mucho de tu Espíritu, Señor. Necesitamos mucho de la gracia de tu Espíritu Santo sobre nuestras vidas, para no caer en una monotonía, en un formalismo, Señor, para no olvidarnos, Dios, de lo que tú has hecho por nosotros, Señor. Oh Padre, tú le hablabas a esta iglesia, Señor, le hablabas a esta iglesia, le reprendías por su indiferencia, por su falta de amor hacia ti, Señor. Padre, que tu Espíritu Santo nos ayude a aprender de esta palabra, Señor. Porque es por cierto seguro, Padre, que muchos de nosotros, o que algunos de nosotros quizá estemos presos en obrar sin ser estimulados por el amor, Señor. Quizá muchos de los que están aquí el día de hoy, Padre amado, vienen porque los trae su esposa, Señor, porque los trae su esposo, porque los trajo el amigo, porque es costumbre ya, porque quizá no hay otra cosa que hacer el domingo, Señor. Qué insulto tan grande a tu grandísimo nombre, Señor. Perdona eso. Y lo peor de todo, Señor, es que es como una especie de cárcel, Señor amado. El saber que uno tiene que negarse, Dios, y no tener en el interior esa pasión, Señor,
ese amor, esa gratitud que estimula a servirte, Padre. Quiero pedirte hoy en el nombre de tu Hijo amado, Señor, que hagas libres los corazones de cada uno que está aquí presente, Señor. El que no ha alcanzado tu salvación, estoy seguro, Señor, que necesita esa libertad que da tu Espíritu. Ayúdale a ser humilde delante de ti, Señor. Ayúdale a salir de esa prisión de esclavitud en la que está. Y si estamos hablando de tu iglesia y de aquellos que has amado y has redimido, Señor, perdona, Dios, si las cosas se han hecho por costumbre y no por esa pura intención de agradarte, Señor, de adorarte, de hacer tu voluntad, Señor. Ayúdanos, Señor. Ven, Señor Jesús, porque sin ti ya no hay paisajes. Ven, Señor Jesús, porque sin ti no hay melodía. Ven, Señor Jesús, porque sin ti no encuentro paz, nada. Sin ti ya mis ojos no brillan. La vida es poca cosa sin ti, sin ti, sin ti, sin ti. La vida es poca cosa. Ven, Señor Jesús, ven pronto a mi vida, ven pronto, Señor, ven pronto, porque sin ti ya no quiero la vida, ya no canto con alma, ya mis manos no sirven, ya no escucho latidos, ya no abrazo con fuerza, mi corazón no se ensancha, mi sonrisa no es plena, y todo sin ti, nada vale la pena, porque sin ti ya no me llena nada, porque sin ti todo suena así, oh, sin ti todo me deja tristeza, porque sin ti ya no respiro hondo, porque sin ti todo me cansa, porque sin ti me falta todo y me sobra todo, todo sin ti, sin ti. Padre, que tu Espíritu Santo venga a hacernos libres, Señor. Dice la palabra que la letra mata, pero el Espíritu vivifica, Señor amado. Padre, ayúdanos, Dios, aún a tener un arrepentimiento genuino, Señor. Que nunca más nos gobierne la costumbre, Señor amado, sino que tu Espíritu nos lleve siempre a ver a nuestro Señor muriendo en la cruz por nosotros, dándonos vida, Señor. Danos esa libertad, como dice ese canto, de amarte, de adorarte, de servirte, Señor. Amado, aprovecha este momento para orar. Danos esa gracia, esa libertad, Señor.
Ven, Señor Jesús, porque sin ti ya no hay paisajes. Ven, Señor Jesús, porque sin ti no hay melodía. Ven, Señor Jesús, porque sin ti no encuentro paz, nada. Sin ti ya mis ojos no brillan. La vida es poca cosa sin ti, sin ti, sin ti, sin ti. La vida es poca cosa. Ven, Señor Jesús, ven pronto a mi vida, ven pronto, Señor. Ven pronto, porque sin ti ya no quiero la vida, ya no canto con alma, ya mis manos no sirven, ya no escucho latidos, ya no abrazo con fuerza, mi corazón no se ensancha, mi sonrisa no es plena. Y todo sin ti, nada vale la pena, porque sin ti ya no me llena nada, porque sin ti todo suena vacío, sin ti todo me deja tristeza. Porque sin ti ya no respiro hondo, porque sin ti todo me cansa, porque sin ti me falta todo y me sobra todo, todo sin ti, sin ti. Ven, Señor Jesús, ven pronto a mi vida, ven pronto, Señor, ven pronto, porque sin ti no me importa mi hermano, no me importa el que sufre, porque sin ti mi corazón es de piedra, a quien todo resbala, acostumbrada a los pobres, acomodada en su casa, sin jugarse la vida, sin gastarla por nada, sin gastarla por nada. Ven, Señor Jesús, ven pronto a mi vida, ven pronto, Señor, ven pronto. Necesitamos de tu presencia en nuestras vidas, Señor. Necesitamos esa visión fresca del Cristo vivo muriendo por nosotros, Señor. Necesitamos esa mano recordándonos, Dios, en donde nos tomaste, Señor. Necesitamos la influencia de tu Espíritu recordándonos tu misericordia, tus muchos milagros para con nuestras vidas, Señor. Necesitamos ese estímulo de tu Espíritu en nuestros corazones, Señor. Ayúdanos a recobrar esa pasión, ese primer amor, esa gracia especial para obedecerte, Señor, con el corazón adecuado y correcto, Señor. Padre,
ayúdame siempre a vivir solo por ti y solo por ti. Hazme como tú quieres que sea yo, y que Señor todo seas para mí. Que mi amor por ti sea mi razón de vivir, que te pueda dar, Señor, de mí lo mejor, de mí lo mejor. Amén. Padre, haz que tu paz brille en mi ser, mi alma sabrá que tú eres mi Dios. Quita aquello que me aparte de ti, si es que mi voz no se halle en ti. Que mi amor por ti sea mi razón de vivir, que te pueda dar, Señor, de mí lo mejor, de mí lo mejor. Padre, enséñame a valorar mis días que son cortos, Señor. Quiero siempre vivir mis días por ti, y al tu venir preparado estar. Que mi amor por ti sea mi razón de vivir, que te pueda dar, Señor, de mí lo mejor, de mí lo mejor. Que mi amor por ti sea mi razón de vivir, que te pueda dar, Señor, de mí lo mejor, de mí lo mejor. Oh Padre, que en verdad todo nuestro interior sea renovado, Señor, por tu Espíritu Santo, por tu verdad, para que tú tengas en esta ciudad, en este lugar, a un pueblo que te ame, Señor, que te ame en hechos y en verdad, que te adore, Señor, que busque agradarte en todo lo que haces, Señor amado. Danos de tu espíritu, de tu verdad, Señor. Aún dótanos de ese espíritu que tenía esa iglesia de Éfeso, Señor, porque muchas cosas buenas tenía que tenemos que aprender, Señor. Ayúdanos a aprender de ellos también, para levantarnos y darte gloria como tú mereces, Señor. Danos la gracia, el poder, Señor, para amarte con toda nuestra alma, con todas nuestras fuerzas, Señor, con todo nuestro espíritu, Señor. Quiero amarte, oh Jesús, con toda mi alma y fuerza, entregar mi vida entera para darte honra y gloria a ti, y perder mi existencia para obtener el galardón de tenerte a ti, mi Cristo, a ti y a
que a ti. Toma mi corazón y mi débil condición y enciende en mí el fuego, la pasión por tu bendición. Quiero amarte, oh Jesús, con toda mi alma y fuerza, entregar mi vida entera para darte honra y gloria a ti, y perder mi existencia para obtener el galardón de tenerte a ti, mi Cristo, a ti y a nadie más que a ti. Toma mi corazón y mi débil condición y enciende en mí el fuego, la pasión por tu bendición. Toma mi corazón y mi débil condición y enciende en mí el fuego, la pasión por tu bendición. Quiero amarte, oh Jesús, con toda mi alma y fuerza, entregar mi vida entera para darte honra y gloria a ti, y perder mi existencia para obtener el galardón de tenerte a ti, mi Cristo, a ti y a nadie más que a ti. Toma mi corazón y mi débil condición y enciende en mí el fuego, la pasión por tu bendición. Quiero amarte, oh Jesús, con toda mi alma y fuerza, entregar mi vida entera para darte honra y gloria a ti, y perder mi existencia para obtener el galardón de tenerte a ti, mi Cristo, a ti y a nadie más que a ti. Toma mi corazón y mi débil condición y enciende en mí el fuego, la pasión por tu bendición. Oh Padre, qué grande y qué precioso es tu llamamiento, Señor. Ayúdanos a caminar a tu lado, Señor. Ayúdanos a acercarnos a ti con pasión, con fuego, con gratitud, con amor. Y que ese sea el único motivo, Señor. La gratitud por lo que has hecho por nuestras vidas, Señor. Bendito seas, Señor. Gracias por lo que nos has dado, Señor. Fortalece nuestros pies para que podamos caminar contigo, Señor. Ven, Señor Jesús, porque sin ti ya no hay paisajes. Ven, Señor Jesús, porque sin ti no hay melodía. Ven, Señor Jesús,
porque sin ti no encuentro paz, nada. Sin ti ya mis ojos no brillan. La vida es poca cosa sin ti, sin ti, sin ti, sin ti. La vida es poca cosa. Ven, Señor Jesús, ven pronto a mi vida, ven pronto, Señor, ven pronto, porque sin ti ya no quiero la vida, ya no canto con alma, ya mis manos no sirven, ya no escucho latidos, ya no abrazo con fuerza, mi corazón no se ensancha, mi sonrisa no es plena, y todo sin ti, nada vale la pena, porque sin ti ya no me llena nada, porque sin ti todo suena vacío, y sin ti todo me deja tristeza, porque sin ti ya no respiro hondo, porque sin ti todo me cansa, porque sin ti me falta todo y me sobra todo, todo sin ti, sin ti. Ven, Señor Jesús, ven pronto a mi vida, ven pronto, Señor, ven pronto, porque sin ti no me importa mi hermano, no me importa el que sufre, porque sin ti mi corazón es de piedra, aquí en todo resbala, acostumbrada a los pobres, acomodada en su casa, sin jugarse la vida, sin gastarla por nada, sin gastarla por nada. Ven, Señor Jesús, ven pronto a mi vida, ven pronto, Señor, ven pronto. Ven pronto, ven pronto, porque sin ti no me importa mi hermano, no me importa el que sufre, porque sin ti mi corazón es de piedra, aquí en todo resbala, acostumbrada a los pobres, acomodada en su casa, sin jugarse la vida, sin gastarla por nada, sin gastarla por nada. Ven, Señor Jesús, ven pronto a mi vida, ven pronto, Señor, ven pronto.
gracias, Señor. Como dice este canto, ven pronto, Señor. Sopla sobre nuestras vidas y danos vida, Señor. Da aliento de vida a nuestra alma, Señor, para hacer tu voluntad, Jesús, para hacerla con amor, para hacerla con gratitud, para adorarte y deleitarnos en ti, Señor, para acercarnos con libertad al Cristo vivo, Señor, para servirlo con gratitud, con alegría, Señor. Para eso se necesita tu Espíritu, Señor.